amigos y amigas, dominicanos y dominicanas todas. Comenzando el año 2021, arrancamos con Patria para Todos. Patria para Todos. El terreno que nos ha tocado vivir en esta isla es para que lo compartamos todos y todo lo que hay aquí. Sin embargo, mucha gente se la agencia para que la mayoría de las cosas le correspondan a ellos, no a la gran mayoría. Eso va contrario a la ley, eso va contrario a la Constitución. ¿Quién tiene diseñado cómo repartir las cosas de manera equitativa, con racionalidad, en todos los lugares, donde no haya persona que deje de disfrutar lo que le corresponde? Sin embargo, en toda nuestra historia hemos tenido un grupo de personas que se han agenciado la forma de ellos dominar para, en fin de cuentas, terminar haciendo uso de todo lo que le da la gana. Por eso hemos tenido dictaduras, por eso hemos tenido invasiones, por eso hemos tenido gentes torturadas, asesinadas, perseguidas, enviadas al exilio. Si recorremos nuestra historia nos vamos a dar cuenta que ha sido así. En muy pocos gobiernos se ha hecho un esfuerzo porque la ley domine. Lo que siempre ha dominado en el país son los grupos de poderes, que al tener el poder de la presidencia, que tiene más de 22 ministerios, más de 42 instituciones administrativas del país, autónomas y descentralizadas, que manejan los consulados, las embajadas, los decretos, los favores aduanales, lo que quitan y ponen personas, lo que hacen concesiones. Al tener un solo hombre que haga eso y tener un Congreso que se confabula con ese hombre y no le da cumplimiento al mandato de la Constitución de fiscalizar y controlar los gastos de ese hombre, y al tener una justicia que depende entonces de ese hombre y del Congreso, terminamos teniendo un país con mucha corrupción. El gran problema de la humanidad, hemos dicho, es la corrupción. Hablábamos recientemente de la batalla del Matú. ¿Por qué fue esa batalla traicionera? ¿Por qué después de haber firmado un acuerdo el 31 de agosto de 1965, el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional, se terminaron violando los términos al extremo de que un grupo de soldados constitucionalistas encabezado por su presidente de la revolución, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, va a Santiago y lo comprometen, lo inducen a ir con armas cortas, pero le preparan entonces un cuerpo armado para acorralarlo en el Hotel Matún? ¿Qué hizo Dios? Puso su mano bendita sobre los constitucionalistas y terminaron vencedores después de 7 horas de batalla. Bueno, pero ¿por qué hicieron eso? Le decía en exposiciones anteriores que eso lo hicieron para seguir manteniendo el control del Estado dominicano, para poderse repartir los bienes que le habían confiscado a Trujillo, pero además para los norteamericanos que estaban dirigiendo a la oligarquía dominicana, poder mantener la influencia en la isla, porque ellos querían mantener el poder del capitalismo sobre el comunismo, y se había producido en América Latina un caso que fue el triunfo de Fidel Castro el 1 de enero de 1959, donde ya pasaba a ser un aliado de Rusia, y eso para los Estados Unidos, en el marco de lo que era la Guerra Fría, era un gran problema. Se dispusieron entonces a que no surgiera después de la revolución un gobierno democrático, es decir, donde los derechos del ciudadano se respetaran y donde la redistribución de la riqueza se hiciera conforme a la Constitución, e inclusive por eso tumbaron el gobierno del profesor Juan Bosch. A partir de esa invasión, a partir del ataque al Hotel Matún,
se produjo una injusticia que fue no sancionar a los que traicionaron el acuerdo, sino separarlo de las filas, enviar al general norteamericano Bruce Palmer, que estaba aquí, como ya le he explicado, y al general Hugo Panasco Alvin a Brasil, y así justificarse también para mandar a Camaño y su grupo para el extranjero y poder dejar a los sectores oligárquicos represivos en el poder para que una vez terminara García Godoy permitiendo las elecciones del 1 de junio, donde salió electo Balaguer, pudieran continuar con Balaguer a la cabeza, distribuyéndose los recursos del Estado, la riqueza que Juan Bosch quiso defender para bien del pueblo, pues se quedó entre un grupito que formaron esos sectores económicos en todo el gobierno, donde todas las industrias de Trujillo pasaron a ser monopolizadas por el Estado, de manera que lo pudiera repartir como quien dirigía el Estado quisiera. Detrás de la riqueza de Trujillo andaban todos. Detrás de la riqueza del país andaban todos, nacionales y extranjeros. Había una sola forma de lograr que hoy tuviéramos en un país sin mucha corrupción como la que tenemos, y era que en lugar de favorecer a esa oligarquía con Balaguer a la cabeza, se comenzaran a fortalecer los partidos políticos, para que los partidos políticos entonces pudieran organizar a sus gentes, educar a sus gentes, para que la gente pudiera llegar al poder y poder hacer allí las cosas como mandaba la ley. Recuerden que siempre hemos dicho que en este país y en el mundo se arreglarán las cosas cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Exactamente. La Constitución y la ley explica todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, el monopolio y las posibilidades de llegar al poder por elecciones solamente se puede lograr a través de los partidos. Esa es la vía legal, vía partido, elecciones para acceder al poder. ¿Qué se ha hecho? Que en lugar de preparar a los partidos para que la gente tenga un conocimiento cívico del manejo del Estado, de la ética y la moral, del conocimiento de la patria, los partidos se han dejado realengo, donde llega un grupo de dueños que es el que consigue los recursos que le dan ciertos sectores para luego cobrársela desde el Estado vía corrupción, y a la base, a la clase media, a la base del partido no se educa, no saben a qué van. Por ejemplo, la ley 33-18, en cumplimiento del artículo 216 de la Constitución, habla de la obligatoriedad de educar a todos los miembros. Y repito, educarlos cívicamente, conocimiento de las leyes, de las reglas, del manejo del Estado, por ejemplo. ¿Qué hace un regidor? Eso hay que aprender en los partidos. Un regidor no es una persona que tenga mucho dinero mal habido, que compre compañeros y que compre votos, no. Es un compañero que sea la confianza de un municipio para que pueda administrar en favor del municipio los recursos. Pero la gente no sabe eso. La gente lo que dice es: ese no tiene dinero, ese no puede ganar, porque ya la gente está convencida que para ganar hay que comprar la gente, hay que comprar votos y hay que comprar juntas electorales. Y que los de arriba tienen que poner, los líderes principales, miembros de la junta, que entonces se asocien a lo mal hecho, vía los dirigentes principales, no gente que obedezcan a la ley. El propósito democrático, de la vida democrática, debe de ser que se fortalezcan los partidos, fortaleciendo a cada uno de sus miembros, para cuando lleguen al poder fortalezcan la democracia. Una democracia es el cumplimiento de la ley. Una democracia es el cumplimiento de la racionalización de la distribución de la riqueza. Si no, no hay democracia, hay cualquier otra cosa, dinerocracia, oligocracia, lo que sea, pero no hay democracia. Democracia es gobierno del pueblo. Y para que haya gobierno del pueblo, tiene que haber obligatoriamente gente que participe de las riquezas
por la vía que legalmente está establecido. Y la gente como aprende a entender que un regidor es la persona que va a estar al frente de la política administrativa de su municipio y que va a conocer la problemática que hay y que sabe establecer la redistribución del presupuesto que le toque y que lo va a cuidar. Lo va a cuidar porque el artículo 16 establece que los fines de los partidos políticos y de los políticos es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y sobre todo el desarrollo de todas las personas de manera integral. Pero eso no se cumple. Ese es el numeral 3 del artículo 216. A los partidos políticos le han negado la posibilidad de aprender la Constitución y las leyes a sus miembros. Y los líderes no se la saben. Y los que se la aprenden un poquito están al servicio del mal. Están al servicio del robo del Estado, del desfalco del Estado. Por eso usted ve tanta gente corriendo ahora y ve tanta gente presa y más lo que pueden venir y pueden desprenderse situaciones muy difíciles para el país a partir de ahí. Entonces, los partidos políticos ofrecen en la campaña que van a castigar la corrupción, pero lo que van es a espantarle los mosquitos gordos a la vaca flaca. Los mosquitos gordos es que una vaca se la chupan los funcionarios y se va enflaqueciendo. Los que vienen ahí espantan los mosquitos para ellos irse a chupar la parte de la vaca que falta. Entonces vienen a robar de nuevo. Quiera Dios que este gobierno no venga a lo mismo, porque vemos un presidente muy bien intencionado, pero que el presidente no puede gobernar el país. Tiene que tener 22 ministros, 42 directores de instituciones autónomas y descentralizadas y muchísima gente nombrada que se comporte como manda la ley, pero hay que educarlo. Lo que obliga a este gobierno, por ejemplo, a comenzar a educar a su partido en democracia, en civismo, a crear una cultura del cumplimiento del deber. Nosotros le planteamos en el pasado análisis de la batalla del Matún que la resistencia y la muerte que hubo, ustedes no se imaginan, los más jóvenes, la persecución que hubo aquí después del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Fue a fuego y sangre que se impusieron los poderosos. Tuvieron que matar a Manolo Tabar y su grupo en diciembre de 1963 en las montañas dominicanas. Tuvieron que reprimir la revolución de abril del 65 que se pudo haber terminado el 25 de abril. Tuvieron que pedir la invasión norteamericana. Tuvieron que perseguir permanentemente a todas las personas que podían ser mañana personas honestas en el poder. Y mataron a todos los jóvenes revolucionarios y los mandaron para el exilio. Y muchos murieron en el exilio. En muchas de las calamidades que el país ha sufrido por la ambición del hombre. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente que reprimieron y se hicieron millonarios ha muerto. Otros están vivos y ya no sirven para nada. O sea, esa cultura del mal, de la corrupción, ¿para qué? Bíblicamente, usted no trajo nada a este mundo y nada se va a llevar. Lo único que puede llevarse es la satisfacción del deber cumplido. Y la satisfacción más grande del deber cumplido es hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Y si lo hiciéramos así, entonces pudiéramos tener la ley como una vacuna contra la corrupción. Pero tenemos que tener la conciencia de eso. Cuando hablamos en este trabajo de Patria para Todos, es invitándole a usted que me está escuchando a pensar en esto. No sea indiferente, porque la indiferencia es complicidad hasta en lo penal, muchas veces. La indiferencia es complicidad en lo moral, pero usted termina siendo cómplice y usted ve que se está haciendo algo y usted estuvo ahí, lo pudo evitar y no lo evitó. Nosotros podemos evitar que este país continúe siendo un país de rapiña, un país donde se roben todo. Si usted y yo nos disponemos a verificar la Constitución, y esta noche, usted en un momento que tenga en el día, busque el artículo 216 que ya mencioné de la Constitución, que dice que la organización de los partidos es libre, pero con sujeción a que a los principios de la Constitución hay que cumplirla. Te forma un partido, pero tiene que cumplirlo. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución sigue diciendo en el artículo 16
que la organización y configuración de la práctica política es a través de la democracia interna de los partidos y la transparencia. Los partidos no pueden ser un simple chiquero de grupo de gente que se agrupe para hacer el mal, como si fueran asociación de malhechores. Eso es lo que son los partidos, en verdad, en este país, hasta este momento. Asociación de malhechores en la mayoría de los casos. Y nada más hay que ver la riqueza que se ganan en los políticos, que trasciende, es más grande muchas veces que lo de los narcotraficantes, y más amplio, y más que de los peloteros. Porque hay más funcionarios que peloteros, hay más funcionarios que narcotraficantes, y la mayoría de los funcionarios andan detrás de qué? De un botín que se llama el presupuesto, el dinero que paga cada persona en impuestos todos los días y cada vez que compra, y que es recogido para entonces ser redistribuido como le da la gana a mucha gente al margen de la ley. Nosotros rogamos a Dios que este gobierno siga como va y que los funcionarios le sigan al presidente y que los funcionarios del presidente sigan la constitución y la ley para que este país se convierta en un país ejemplar para el mundo, y se puede. Pero siga leyendo el artículo 16, por ejemplo, que después que le dice a usted que la organización de los partidos políticos es libre y que están sujetos al mandato de la Constitución, le dice que se practica la democracia interna y la transparencia. Pero después le dice que el partido político tiene 3 elementos fundamentales. Tiene que obligatoriamente crear las condiciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en la política de fortalecimiento de la democracia, porque es la democracia que tenemos que defender, la igualdad de la redistribución de la riqueza y el respeto a los derechos y la dignidad de la persona. Que también tienen que preparar la educación de ese miembro, de ese militante, para que pueda llegar mañana al gobierno con una buena conciencia. Entonces, es muy ardua la labor de un partido. Vamos a exigirle a cada uno en el partido que estemos. Vamos a exigirle a los líderes que defiendan al pueblo utilizando y cumpliendo con el mandato de la Constitución y la ley, que por eso se ha derramado tanta sangre. El próximo viernes, el viernes 8, vamos a hablarle de una pirámide que hemos expuesto, que si se lleva a cabo vamos a tener un gobierno donde se defina como el artículo 7, el Estado social y democrático de derecho. Vamos a explicar el viernes eso y vamos a concluir este trabajo, porque ya el viernes, el lunes siguiente, el lunes 11, después del día 8 viene el lunes 11, nosotros vamos a hablar ahí, vamos a explicar hasta el 27 de febrero la formación del Estado haitiano. Todo dominicano tiene que saber realmente cómo se formó el vecino país de Haití, qué pasó después de la llegada de Colón en ese periodo, que surge una nación vecina, cómo esa nación vecina, después que tiene su constitución, nos invade a nosotros, cómo nosotros entonces logramos nuestra independencia y qué hemos hecho con nuestra independencia. En todo esto nos pasaremos el año. Vamos a ver la historia, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla de nuevo. Estamos en momentos muy difíciles, momentos del coronavirus, momentos de corrupción, momento de la intención de penetración de grandes naciones hacia el nuestro para manejarnos, y tenemos que hacer crecer nuestra nación defendiéndonos, colaborando uno con otro en función del cumplimiento de la ley. Patria para todos significa también esfuerzo de todos, responsabilidad de todos. De todos tenemos que ser responsables ante lo que está ocurriendo. Todos ciudadanos tienen el mismo derecho, pero tienen el mismo deber de defender los fundamentos de nuestra sociedad. Así que
Vamos a continuar el próximo viernes 8 y para concluir con una pirámide que nos permitiría entender cómo se manejaría un Estado social y democrático de derecho desde el pueblo, los compromisos que tienen que hacer los políticos. Nosotros juramos ante ustedes que estamos siempre, siempre optimistas, que creemos que se puede. Después que uno se vaya, seguirán otros. Siempre habrán personas bien intencionadas. Apelamos a los bien intencionados para que algún día de verdad haya patria para todos.